El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. Bueno amigos, en esta ocasión quiero contarles la historia de un hombre llamado Francisco Salazar. Su muerte fue en el 2013. Tuvo presencia en uno de los eventos más trágicos de Estados Unidos, que no fue tan conocido como otros casos. Junto a él está una psicóloga, un escritor, un jurado, un juez y muchas otras personas que forman la historia de Savage Land. ¿Estás listo? Era la mañana del 3 de junio del 2011. Un chofer independiente iba manejando por la carretera 67. Se percató de que alguien estaba ahí. Era nuestro protagonista Francisco Salazar. Lo llevó hacia el hospital para que lo atendieran. Estaba muy lastimado y desconcertado. Después de haberlo atendido en el hospital, llaman a la policía de Hinesman. Lo llevan a declarar y Francisco entra en shock. Hace unas declaraciones que dejan a todos sin palabras en la jefatura de policía de Hinesman. Y aquí empezamos con nuestro acontecimiento. Francisco Salazar se encuentra con 2 docenas de cargos por el suceso que acaba de pasar la noche del 2 de junio del 2011 en Sangre de Cristo, una ciudad fronteriza del estado de Arizona. Mucha gente lo conoce mejor como Savage Land, pero aparte de esas 2 docenas de cargos, hay 36 fotos que sacan a la luz una historia que puede cambiar el rumbo de este juicio. 36 fotos que nos cuentan que no estamos solos. 36 fotos que tuvieron que ser silenciadas. La noche del 2 de junio del 2011 se presenció la tercera hecatombe más grande de los Estados Unidos. Les voy a contar cronológicamente cómo sucedieron las cosas. Era el 2 de junio, cerca de las 8 de la noche. Francisco Salazar estaba en su casa cuando llaman a su puerta. Un joven de 17 años llamado Danny. Era el amigo de Francisco Salazar. Francisco abre la puerta y ve que su amigo está a punto de sucumbir. Lo pasa a su casa y lo recuesta en el sofá. Dice Francisco, en una declaración que hizo con su psicóloga, Renee Davis, que después de que lo dejó en el sofá, él murió, pero repentinamente se levantó del sofá y trató de atacarlo. Francisco Salazar era una persona muy hermética, que no le gustaba platicar mucho con las personas. A la psicóloga que él tenía cuando estaba detenido, le costó mucho trabajo poder entablar una conversación y entrar en confianza con él. Él confesó que cuando Danny se levantó, ya no era Danny. Era otra cosa, ese no era su amigo. Se le acercó para atacarlo y él lo tuvo que lastimar. Así dice en su declaración Francisco Salazar con su psicóloga René. Después de eso, salió de su casa muy desconcertado y dice que miró al sur y se veía una ola de personas acercándose, personas que él no conocía. Cabe destacar que en este pueblo Sangre de Cristo habitaban solamente 58 personas, las cuales se conocían una a otra. Era muy difícil no reconocer a un foráneo. Francisco Salazar vivía un poco alejado del pueblo, entre 5 y 7 kilómetros. Se dice que se fue desde su casa hasta el pueblo Sangre de Cristo, escapando de estas cosas que venían hacia el norte. Cuando iba rumbo al pueblo, se cruzó con un señor llamado Ron Templeton, un experto tirador y cazador. Le platicó lo que pasaba y dice que los dos corrieron a ayudar a las personas del pueblo. Aquí empieza lo interesante. En esta historia entra un escritor llamado Lawrence Rose. Es un escritor consumado en la cultura afroamericana. Pasó un tiempo de su vida siendo reportero en LA, Los Ángeles. Este escritor está documentando todo este caso de Francisco Salazar y lo que hay a su alrededor. John Parano es el sheriff de Hinesman, la ciudad más cercana a Sangre de Cristo. John Parano dio una declaración a los medios. Decía que en 40 años de combatir con el mal, era la primera vez que una persona le daba miedo, y esa persona era Francisco Salazar. Carlos Olivares es un policía fronterizo ya retirado, quien da una declaración sobre John Parano, el sheriff, y dice que el sheriff se hará notar sin importar cómo. Cuando estaban en el juicio, el juez impide a los medios documentar sobre el caso. Era algo muy hermético. El sheriff John Parano
da una declaración ante los medios. Dice que no arrestan a Salazar por ser mexicano, que arrestan a Salazar porque estaba cubierto con 15 tipos diferentes de sangre. En Hillsman existía una radio local, la cual apoyaba al sheriff Parano y decía que cualquier persona que cruzara la frontera y viniera a este país a tratar de aterrorizar, sentiría el peso de la ley encima. Greg Dogman, abogado de Salazar, dice que todas las personas, sin importar de dónde vengan, tienen derecho a un juicio justo. Pero Lawrence dice que Francisco Salazar ya estaba sentenciado incluso antes de ser juzgado. Mientras avanza el caso, la psicóloga René tiene más conversaciones con Francisco Salazar y logra entrar en intimidad con él, el cual le logra decir más cosas. María Salazar es la hermana de Francisco, que vive en Hermosillo, Sonora, en México, y dice que su hermano sería incapaz de cometer actos tan atroces como los que se vivieron ese día en Sangre de Cristo. Mientras el caso avanza, hay un pequeño detalle. Francisco Salazar, la noche en que Danny llegó a su casa, estaba preparando una SLR de 35 milímetros con una unidad de flash. Le preguntaron a Francisco qué hacía y decía que estaba preparando el rollo para empezar a tomar fotos. Se dice que Francisco Salazar era aficionado a la fotografía. Le gustaba mucho tomar fotografías en su tiempo libre, y esta noche no sería la excepción. En este caso también entra un fotógrafo profesional llamado Len. Cuando la policía de Hillsman llegó a la casa de Salazar después del hecho, encontraron muchas fotos de animales en descomposición y de niños en especial. Este fotógrafo profesional dijo que Francisco tenía buen ojo para la fotografía. Damos en que Francisco iba corriendo hacia el pueblo. Cerca de las 8 de la noche, él llegó al pueblo. Se dirigió a la tienda donde estaba el único teléfono que había en ese poblado. Los pobladores de Sangre de Cristo eran personas que no estaban preocupadas ni por la tecnología ni por los lujos. Eran personas que vivían de una manera muy humilde, y daba la casualidad de que ese teléfono no servía. Por eso no hubo ni una llamada a la policía esa noche. Lawrence Rose, el escritor, contacta a Mario Chascarrillo, la persona que encontró a Salazar en la carretera 67 el día 3 de junio en la mañana. Le dice que lo quiere interrogar para ver qué información puede tener de Francisco. Mario Chascarrillo se niega a testificar, se niega a dar un testimonio. Dice que tiene algo de Francisco, que se lo hará llegar, pero que lo deje fuera de este caso. El 12 de diciembre del 2011, Francisco Salazar es encontrado culpable y le dan la pena capital, inyección letal. Inmediatamente, esto fue apelado por su abogado. Y adivinen qué, lo que le mandó Mario al escritor profesional Rose le llega. Y adivinen qué era, las 36 fotografías que había tomado Francisco la noche del 2 de junio cuando pasaron estos actos atroces. Estas 36 fotografías que fueron entregadas a Rose, quisieron usarlas en el juicio, pero el juez las desestimó, y el sheriff Parano dijo que en estos tiempos era muy fácil hacer Photoshop y que no podían utilizar esas fotografías. En este caso, el fotógrafo profesional Len decía que estas fotografías no estaban alteradas, que eran legítimas. Y estas fotografías nos cuentan en orden cronológico todo lo que fue pasando. Cuando Francisco salió de su casa, empezó a tomar fotos de las cosas que se acercaban desde el sur. Después, cuando llegó a la ciudad e ir hacia la tienda, se fue derecho a la iglesia, donde vivía una familia de la cual él era muy amigo y era conserje, la familia Putman. Al Francisco llegar a la iglesia, es testigo de una atroz escena, personas atacándose entre sí. Francisco le tenía mucho afecto a la hija de los Putman, Grace, pero esta niña no estaba en la iglesia. Se percató Francisco. El padre Putman decidió quitarse la vida y quitarle la vida a su familia antes de verlo sufrir a lo que estaba viendo que estaba pasando en el pueblo ese día. Acto del cual hacían culpable a Francisco Salazar. Cabe destacar que hay una llamada a un pastor de la familia Putman que fueron encargados de ir a ese pueblo a hacer arreglos a la iglesia. Esta mujer no pudo hablar con el pastor y solo dejó un mensaje en el cual decía: solo Dios puede juzgarnos. Después Francisco corre directo hacia la escuela, un preescolar. Se dice que de noche los niños tenían clases cerca de las 8 de la noche. Se fue Francisco Salazar corriendo hacia donde daban presencia a las clases. Ahí estaba la maestra y 9 niños. Y aquí se encontró
con una escena similar a la que se encontró en la iglesia. Aquí en este punto hay algo en el que todos están de acuerdo. Dicen que quien le hizo ese daño a esos niños merece lo peor en este mundo. Cabe destacar que después de que Mario mandó ese rollo a Rose, días después sufrió un accidente. Y adivinen quién llegó a la escena donde tuvo el accidente Mario antes que nadie: la policía de Hinzman. Después hay unas fotos que muestran a la niña Grace, asustada, llorando, queriendo ser alcanzada por unas manos. Francisco Salazar sigue tomando fotos. En la conversación con la psicóloga René, le preguntaba por qué no había usado el flash hasta entonces, y él dijo que empezó a usar el flash para ver si podía ahuyentar a esas cosas que estaban acechando a Grace, a lo cual la psicóloga le preguntó que si funcionó, a lo cual él sucumbió con la cabeza. Solamente las asustaba cuando pasaba el flash. Después de eso, seguían haciendo sus atrocidades. Aquí fue donde Francisco dejó la cámara y quitó el rollo y se humanizó para extender su mano y ayudar a la pequeña Grace, pero no pudo hacerlo. Hay un dato que debemos destacar aquí. En la corte desestimaron esto. Las mordidas que tenía Francisco en su cuerpo coincidían con las personas que murieron ese día en Sangre de Cristo, pero las mordidas que tenían las personas que murieron en Sangre de Cristo no coincidían con la dentadura de Francisco, detalle que desestimaron en el juicio. En este caso, podemos ver que es una pelea con racismo, una pelea con ocultar algo, una pelea que ya estaba ganada de parte de ellos hacia Francisco antes de que dieran el veredicto final. El cazador profesional que se encontró Francisco en el camino cuando salió de su casa jamás fue encontrado. También dicen los expertos que 8 personas corrieron hacia el pozo de agua que había en el pueblo. Francisco ni siquiera se acercó a ese pozo, su rumbo fue otro. Estas 8 personas que corrieron hacia el pozo prefirieron aventarse antes que enfrentar a estas cosas que los acechaban. Algo que decía el abogado de Francisco: es muy difícil que estas víctimas quisieran aventarse antes de enfrentar a solamente una persona. El sheriff Parano de Hinzman dice que Francisco orquestó todo, tal como si fuera un asesino profesional. Es imposible que una persona pueda acabar con la vida de otras 57 de esa manera, y que haya personas desaparecidas que aún no se encuentran. Cuando René, su psicóloga, termina con la entrevista de Francisco, dice que una persona solamente puede mentir, puede decir la verdad o puede estar loco. Francisco no estaba loco y no mentía, pero tampoco tomaron esto en cuenta en el veredicto final. El chef Parano se reelige por 8ª vez en Hinzman y todos celebran por esto. Francisco Salazar es ejecutado el 3 de febrero del 2013. Antes de la ejecución, el escritor Rose saca un libro sobre esto una semana antes. Olivares dice que él no quiere estar en el libro de Rose. Empieza una demanda. Olivares dice que Francisco estaba contando una historia que no pudo ser entendida por muchos. Después de ser ejecutado, Francisco fue enterrado y la tumba de Francisco fue profanada. Sacaron su cuerpo y ya no lo encontraron. Acerca de todo este caso, hay una película que se llama Savageland. Es un falso documentaje que cuenta lo que les acabo de contar. Cabe destacar que semanas después de que todo esto pasa, campistas al norte de Arizona fueron atacados por personas que parecían zombies. Existen pruebas, tal como videos, de este hecho. Creo que este caso es algo muy extraño, algo de lo cual alguien no quería que se supiera la verdad, una verdad a medias, una verdad que no nos deja 100% convencidos, una verdad que está manchada con racismo, una verdad que está manchada por sangre de zombies. ¿Tú qué opinas? Nos vemos en la próxima.